a ver la última parte de lo que son los dones espirituales, hermanos. Y después seguiremos con la enseñanza de el Espíritu Santo es Dios. Pero espero que le vayan a quedar claros los dones del Espíritu, ¿ok? Ya dejamos claro las lenguas, la profecía, ya dejamos en claro lo que son los apóstoles, los profetas, de acuerdo a lo que es la enseñanza bíblica, hermano. Y vamos a entrar en materia, hermano. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 37 y 38. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 37 y 38. Dice la palabra del Señor en esta versión. Le voy a hacer el contexto desde el 34, ¿le parece? Porque es cuando Pedro le predica a Cornelio y a su casa. Dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Incline su rostro un momento. Te damos gracias, Padre, esta tarde, Señor. Hemos exaltado tu nombre, hemos bendecido, Señor, y alabado tu nombre, porque eres digno, Señor. Y ahora nos disponemos a escuchar tu consejo, Dios. Lo que tú quieres hablar en nuestra vida, conforme, Señor, a tu palabra y a tu voluntad. En Cristo Jesús te damos gracias. Santo Espíritu de Dios, sea ahora tú, Señor, en nosotros, obrando, Señor, esa obra, Dios, para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Amén. Fíjese bien lo que dice el versículo, hermano, 38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien. ¿Qué se supone que usted y yo debemos hacer si el Espíritu Santo está en nosotros? El bien. Usted y yo, no, hermano, no podemos estar pensando, a ver a quién voy a golpear el día de hoy. A ver a quién voy a insultar el día de hoy. A ver qué maldad voy a hacer el día de hoy, de quién me voy a vengar. No, hermano, no nos fue dado para eso el Espíritu Santo. Decía la hermana Vania en la mañana, no se confunda, hermano, el Espíritu Santo jamás lo va a llevar a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Señor, ¿tú crees que esté correcto que yo me desquite de esa persona que me hace tanto daño? La respuesta usted ya la sabe, es no. ¿Sale? Es curioso, hermano, de repente yo me dan así como que lapsus brutus, espero que sepa lo que es eso, y de repente me meto ahí por las redes sociales y hace poquito, hermano, no es cierto, fue una plática que tuve con mi esposa en la semana. Ahorita voy en el libro del profeta Ezequiel y en la semana pude ver al profeta Jeremías. Y hay algo que me llamó la atención, hermano, fíjese, ahorita se lo voy a compartir. Y no recuerdo por qué salió el asunto y me decía mi esposa, oye, una vez me comentaste que a ti te gustaba o tenías la inquietud de poder tocar en un bar cantante. Pues que sepan de estas cosas, hermano. Hace muchos años, ahí por el metro Hidalgo, me parece, donde está la iglesia de San Judas Tadeo, que es muy famosa, a un lado estaba un lugar que se llamaba La Hostería del Bohemio. Y tú ibas ahí a tomar un refresco, un café, no vendían vino ni alcohol, era solamente café y refresco. Y había un área, hermano, donde habían aficionados que iban y tocaban guitarra, trova, básicamente era trova. Y me gustaba a mí eso, hermano, y entonces yo iba y entonces no sé por qué salió la plática y le dije, sí,
Y en eso, hermano, más tarde, hay una canción que es muy famosa, hermano, y que espero que usted nunca vaya a confundirse, ¿vale? Porque diga Dios y usted piense que, está alabando a Dios. No. La canción se llama Solo le pido a Dios. La deben conocer. Bueno, si son espirituales, no, hermano, pero... Y hay una estrofa que dice, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Esa canción, hermano, ha llegado incluso hasta el Vaticano. Se la cantó el autor, se la cantó al Papa que se acaba de morir, Francisco. Y fíjese, hermano, por eso le decía yo que tenga cuidado con lo que usted escucha y luego de repente hay hermanos, mire hermano, escuché esta canción y suena bonita, una alabanza y suena bonita. Usted me sugiere alguna alabanza, yo la escucho, hermano, y si no me suena, olvídelo, ¿eh? Es que me hizo llorar, hermano. Qué bueno, hermano, que le hizo llorar a usted, pero a mí no me sacó ni media lágrima, ¿no? Porque no es el punto, hermano. Fíjese ahorita que Elías está en el seminario, y le voy a decir por qué le estoy diciendo esto ahorita, porque leímos que Jesús hacía el bien, ¿vale? Y en el seminario, hermano, cuidan mucho las letras que se cantan porque tienen que exaltar todas a Dios, sin excepción, ¿vale? No podemos poner al ser humano por encima de Dios. Y entonces, por eso hay alabanzas que ya no va a volver a escuchar aquí porque las analizamos y dijimos, esta no, esta no, esta no, esta no, ¿vale? Y entonces, hermano, esa canción, le vuelvo a repetir, la han tocado y el día de hoy es como si fuera un himno, ¿vale? Y entonces no va a faltar por ahí, hermano, que a alguien algún día se le ocurra querer tocar eso. O usted diga, pues es que habla de Dios. Y entrevistaron al autor, hermano, y dice, no, cuando dice, hay una parte donde él menciona la canción que no me abofeté en la otra mejilla. Porque le dije, hermano, que el Espíritu jamás lo va a llevar a hacer nada, que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y este hombre dice, yo puse esa estrofa ahí o esa frase ahí, que no me abofeté en la otra mejilla, porque a mí me choca lo que dice la iglesia, refiriéndose a la católica, que debemos dar la otra mejilla. Y después cuando le preguntaron, y bueno, ¿y la canción por qué la hiciste? Dice, porque era en contra de, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, el esposo de Eva Perón, que fue presidente. Es una canción de protesta. Y a veces, hermano, nosotros cantamos cosas que ni siquiera sabemos para qué se compusieron o por qué se compusieron. ¿Sale? A veces, porque decimos, es que menciona aquí algo de la Biblia. ¿Alguien ha oído los ríos de Babilonia? Viejísima esa canción. Está en inglés, The Rivers of Babylon. ¿Sale? Y está hasta pegajosa la tonadita, ¿no? Pero es que es un salmo, sí, hermanos. Pero esa no es la intención, hermano, de la palabra de Dios. No la puedes usar para lo que tú quieras. No puedes agarrar la palabra de Dios, hermano, y prostituir la palabra de Dios. Usándola para lo que tú quieras. Mira, hace poquito platiqué con una personita y me decía, un día de estos días voy a predicar. Así, y entonces se van a tener que aguantar por lo que yo les... Hermano, déjame te explico algo. ¿Sabes lo que significa predicar? ¿Tienes una noción de lo que significa esa palabra predicar? ¿O qué supones tú que es la predicación, hermano? La predicación, hermano, es la exposición de la palabra de Dios. Eso es predicación. Exposición de la palabra de Dios. Es decir, yo tomo un texto bíblico y lo voy a explicar conforme a lo que Dios originalmente quiso hablar o habló, ¿vale? Eso es la predicación. Predicación, hermano, no es que le dije a los hermanos que eran unos hipócritas y estuvo fuerte. No, eso no es predicación, hermano, eso son tonterías. Eso es tu corazón herido soldando tu veneno, es eso.
No es otra cosa, hermano, es en serio. Jamás, escucha, hermano, todos podemos hablar de la palabra de Dios, sí, no todos podemos predicar, no todos. Predicar, hermano, es algo que Dios te llama a predicar. Es un llamado de Dios. Y Jesús, hermano, no usaba la palabra de Dios para herir a nadie. Escúchame, cuando Él confronta a escribas y fariseos por su hipocresía, lo hace desde el punto de vista de que ellos entendieran o pudiesen despertar de su letargo, porque ellos se creían ¿qué? Justos. Y esa es la razón de que Jesús les dijera sepulcros blanqueados. Esa es la razón de que Jesús le dijo al pueblo, ustedes hagan todo lo que ellos les digan, porque ellos hablan desde la ley de Moisés, pero no vivan o no hagan como ellos hacen. Escucha, hermano, tú eres una persona, tú y yo somos personas que tenemos la mente dividida. Hablando de la mente de Cristo, hermano, no estaba dividida. Después vamos a dar una enseñanza acerca de este texto, hermano. Cuando vino el pecado, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, porque tiene una profundidad muy, muy especial, hermano. Esta semana mi esposa estuvo tomando un curso con el director del seminario y ahí el director explicó este texto, hermano, y es muy profundo en el sentido de los cuatro tipos de relaciones que se perdieron cuando el pecado entró a la vida del ser humano. La primera relación que se pierde, hermano, es consigo mismo. La segunda es con su prójimo. La tercera es con la creación y la cuarta es con Dios. En ese orden. Uno diría, no, primero es Dios. No, no, no. Cuando el ser humano fue creado, hermano, fue creado ¿qué? Sin pecado, ¿vale? Tenía comunión con Dios, abierta comunión con Dios. Estaban desnudos, nadie se avergonzaba. ¿Por qué? Porque no había maldad. Y Dios dio una instrucción muy precisa, hermano. No es la prédica, no te creas que ya me perdí. Yo ando viajando por ahí al pastor, no. Estamos en hacer el bien, ¿sale? Y entonces, hermano, eso es lo que hacía Adán. ¿Qué le dijo Dios? Labra el huerto, ¿sí o no? Cuida todo, ponle nombres a los animales, cuida toda la creación. ¿Qué hacía Adán? Hacía eso. Le traen a Eva, ¿y qué seguían haciendo los dos? Hacían eso. Y Dios da una instrucción. De todo árbol del huerto pueden comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que coman de él, morirán. ¿En qué sentido? En un sentido espiritual. ¿Sale? Era la primera muerte. Y por eso es que agradecemos a Dios que haya prohibido que ellos alcanzaran el árbol de la vida eterna, porque si no, no había esperanza para el ser humano. ¿Por qué Pablo dice, hermano, creo que es en Romanos, cuando dice, porque no entiendo por qué hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo puedo hacer? Porque con mi hombre interior amo la ley de Cristo, pero con mis miembros hay otra ley que es la ley del pecado que me lleva cautivo. Ese problema, hermano, se originó ahí. Cuando la mente del ser humano se dividió, eso fue lo que pasó con el pecado. El día de hoy, ¿por qué batallamos tanto entre el bien y el mal? ¿Por qué siempre que vamos a hacer algo decimos, ¿estará bien o estará mal? Tenemos la voluntad dividida y esa es la razón por la que no podemos obedecer a Dios. Porque tenemos la voluntad dividida. ¿Y sabes qué es lo más curioso, hermano? Que me encontré en Jeremías lo siguiente. Jeremías capítulo 2, hermano, no me he desviado, solamente te quiero aclarar esto para que entendamos por qué Jesús sí hacía el bien, porque su mente de Cristo nunca estuvo dividida. Su mente, él lo dijo, yo solamente tengo una comida, que es hacer la voluntad de mi Padre. Y él siempre hizo la voluntad del Padre. Nosotros no. Nosotros siempre la andamos regando. ¿Vale? A partir del versículo 7, el Señor dice,
Si tú tienes un título en tu Biblia, dice, el Señor acusa a su pueblo o juicio contra Israel, debe decir. Y en el versículo 7 dice, cuando los traje a una tierra fértil, cuando los traje a una tierra fértil, para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Por tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Versículo 10 y 11. Vayan al occidente y miren en la tierra de Chipre. Vayan al oriente y busquen en la tierra de Cedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Es curioso, hermano. Tuve a preguntarle a un católico si quiere dejar de ser católico. Ve y pregúntale a un satánico si quiere dejar de ser satánico. Ve y pregúntales, hermano. Porque sus dioses no piden santidad. Sus dioses no demandan lo que Dios demanda. Y por eso estamos muy cómodos. O sea, esa gente está muy cómoda. Porque yo puedo pecar abiertamente y no me va a pasar nada. Con que yo le pague a mi Dios, con eso. Y Dios, hermano, a Dios no se le compra con nada. Al Dios de la Biblia no lo puedes corromper ni comprar con nada, porque la salvación es del Señor, no del ser humano. En las otras religiones, en la que tú quieras, el hombre se puede salvar por sus obras o por sus dádivas. En la iglesia cristiana, en la doctrina cristiana, en la doctrina de la fe en Jesucristo, no se puede. No hay nada que tú puedas dar para salvarte, ni tú ni yo. Esa es la diferencia, hermano. Y yo cuando leí esto, hermano, dije, ¿por qué el pueblo de Dios somos así? ¿Por qué somos tan fáciles para darle la espalda al Señor? Aun cuando Él nos ha hecho muchos bienes. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí la fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Para eso sirve la palabra del Señor, para que cuando tú la leas digas, ¿por qué somos así? ¿Por qué tan fácilmente le damos la espalda al Señor? Y dejamos de hacer el bien. Porque dice aquí, hermano, ustedes saben lo que pasó, que el Espíritu Santo vino sobre él, sobre Jesús, ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él sanaba a los oprimidos, nosotros los oprimimos más, hermano. Le fallaste a Dios, no sabes lo que te va a pasar. Los pastores somos así. Cuando alguien peca, lo primero que el pastor hace, sí quería agarrarte. Lejos de restaurar a las personas y la relación, hermano, solamente vemos cómo echarles, le dije que le iba a pasar esto. Eso le pasa por no hacerle caso al pastor. No, tenga mucho cuidado. Cuando yo le empiece a hablar así, hermano, vayas a otra iglesia. Porque yo no soy Dios. ¿Sí escuchó lo que dijo la hermana Vania? Yo solamente tengo que darle el mensaje. Lo que usted haga con ese mensaje es asunto suyo. Pero si usted, hermano, peca contra Dios y viene conmigo y me dice, pastor, pequé contra Dios, mi deber como pastor es que restaurarle. Ese es mi deber.
En estos tiempos ya no. Los niños de hoy ya son tratados de diferente manera, hermano. Pero en mis tiempos, hermano, usted sabía que si se portaba mal, ¿qué le tocaba? Usted lo sabía. Porque tengamos de 55 para abajo. Tú sabías lo que te esperaba si desobedecías las órdenes de mamá o de papá. Tú ya sabías que iba a haber castigo. Tú ya sabías que iba a haber golpes. Era muy raro que un papá de aquel tiempo detuviera su mano para corregir al niño. Si eso llegaba a pasar, además tú ya llegabas así. Porque en aquel tiempo los papás la soltaban donde fuera. No te preguntaban, o sea, donde cayera y como cayera y con lo que cayera. Pero si eso no pasaba, hermano, y eso, hermano, es lo que la gente sabemos cuando hemos pecado contra Dios. ¿Qué va a pasar? Ya sabes por default que Dios está airado. Pero como Dios no es como tú ni como yo, sino que Él tiene misericordia, eso, hermano, es lo que debería traspasar nuestro corazón. ¿Por qué tan fácilmente le damos la espalda al Señor? Y entonces, hermano, partiendo de ahí, continuaremos rápidamente con lo que sigue. Siguiendo con la explicación ofrecida por el pastor Samuel Pérez Milos, estudiaremos un poco hoy sobre los dones manifestantes y ministrantes. Primera carta a los Corintios 12, 8 al 10, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Primera carta a los Corintios 12, 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Romanos 12, 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Por qué le di todos estos textos, hermano? Porque en estos textos está encerrado todo lo que son los dones del Espíritu. Cuando quieras saber de dones, ve ahí estos textos, hermano, y ahí trata de ver qué don te dio Dios. Palabra de sabiduría. No debe entenderse de este don más de lo que significa. La persona que lo tiene se distingue porque habitualmente aconseja, expresa opiniones y juicios sabios y acertados. La palabra usada para sabiduría es Sofía, palabra griega, Sofía, que significa simplemente sabiduría. La mayoría de los creyentes deberían hacer esto, pero la persona que tiene este don lo hace más allá y mejor que los demás hermanos, aunque ellos lo hacen bien. Es decir, ¿tú recuerdas cuando el suegro de Moisés, Yetro, le dijo, lo observó en un día que salió a trabajar Moisés, y estaba la colota de gente, ¿no? Y Moisés atendiendo a todos y dice, no, tú estás mal, muchacho. Se te va a morir este pueblo. ¿Por qué no pones jefes de 100, de 50, de 1000, algo así le dijo más o menos? Y los casos más difíciles, que te los traigan a ti. Pero le dijo, pon gente sabia, no cualquier gente. Supongamos que el hermano Isaac o la hermana Jenny tienen un problema como matrimonio. Bueno, pues vamos a preguntarle a Areli, ¿qué hacemos? Yo creo, hermano, que Areli puede dar un consejo sabio de parte de Dios si ella está llena de la palabra de Dios, pero ¿cuál sería la situación? Ella no es casada, ¿no? Bueno, pero vive con su papá y su mamá y ha visto cosas. Todos hemos visto cosas en nuestras casas, ¿no? Pero eso, hermano, no te da sabiduría de parte de Dios. Entonces se entiende, hermano, ¿ah?, que tú vas a buscar
o a un matrimonio o a los pastores. La razón es, se entiende que ellos tienen mayor sabiduría. ¿Para qué? Para aconsejarte. ¿Por qué no los mandamos con los hermanos que tienen 50 años de casados, 40 años de casados? Porque no necesariamente, hermano, porque tengan muchos años, son el mejor ejemplo a seguir. Los mandas con quien tiene sabiduría de parte del Señor. Y ese es el don que se está haciendo, se está hablando, hermano. Alguien que te dé un consejo. O sea, pastor, no nos entendemos, solamente nos peleamos. Ah, pues divórciense. Vaya, qué consejo. No, no, hermano. Primero que nada, usted debe saber lo siguiente. La palabra de Dios, hermano, no autoriza el divorcio. Error, pastor. Jesús dijo, a no ser por causa de fornicación, no leíste bien. Antes de decir eso, ¿qué dice? En el principio, no fue así. Varón y hembra los creó. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Empezando por quién? Por el matrimonio. Tú no te puedes separar nada porque estás enojado. Se le quemó el guisado, nos divorciamos. Antes se podían divorciar, por eso, en el pueblo hebreo. Es que no sabe cocinar, enséñale tú. Es que tampoco sé. Páguense un curso de cocina, ¿no? Sí, hay otras opciones antes de, ¿vale? Es que no sabe planchar, enséñale tú. No, yo tampoco. Como yo era el hombre de la casa, pues yo conozco una familia, hermano, donde todos los hombres no tocaban ni el agua porque son hombres. Por eso están las mujeres. Sírvele a tu hermano, plánchale a tu hermano. Hermano, perdón que se lo diga, pero ser hombre va mucho más allá de solamente salir a trabajar y traer dinero a la casa. Entonces, hermano, tú tienes que ir a buscar una persona que te aconseje sabiamente. Ese es el don de sabiduría. Palabra de ciencia, en griego gnosis, que es conocer, el acto de conocimiento, sabiamente, ciencia, conocimiento. Tampoco debe de ser sobredimensionado. Oh, yo tengo palabra de ciencia. No, espérame. Bájale como 15 rayitas, ¿sale? La persona que tiene conocimientos exactos de alguna cosa añade a ellos su discernimiento de la escritura para aconsejar u opinar con propiedad sobre un tema en el que se hace indispensable su participación. Justamente porque conoce exactamente del asunto. Para nuestros días, no podemos pensar que a esta persona que se le revelan cosas que nadie más sabe, porque entonces, como ya dijimos, habría que incluir esas revelaciones en la Biblia, lo cual no se puede hacer. Ayer me decía mi hija Vania en la noche, papá, sin que te enojes, por favor. ¿Por qué me diría eso? ¿No? ¿Por qué a Nínive el Señor le mandó 2 profetas? Porque el problema de Vania es que Jonás fue a predicarle a Nínive y Dios los perdonó, ¿se acuerdan? ¿Y quién era el otro profeta también ya? ¿Nahum? Nahum. Y me decía, ¿pero por qué le mandó 2 y a los demás no les mandó? No, le dije, mi amor, es que no has leído bien. Lee todos los profetas. Ezequiel, Jeremías, Isaías y todos los demás profetas, hermano, muchos de ellos le predicaron a todas las naciones. A Babilonia, hermano, le predicaron muchos, entre ellos Ezequiel. De hecho, Ezequiel estuvo cautivo en Babilonia. Ahí lo llama el Señor y le muestra el templo y la condición de Israel y de Judá. Entonces, hermano, esto de ciencia, hermano, no es otra cosa más que tú seas muy estudioso. Te decía el pastor Abraham Banda en la semana, estuvo explicando muchas cosas, pero esto a mí, hermano, me dio en la cabeza cuando dijo, tenemos la mente dividida y siempre tendremos la mente dividida y jamás tendremos una mente como la de Cristo en el sentido, hermano, que sea inclinada siempre a Dios, porque en nosotros está la naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Siempre vamos a batallar con eso. ¿Estará bien, estará mal? Pastor, ¿estará bien que yo
Siga pensando en un amor del pasado. Nunca le he llamado, nunca la he buscado, pero de repente viene a mi mente. Hermano, hermana, cuando uno empieza a envejecer, empieza a darse cuenta las metidas de pata que dio. Y de repente llegan esos recuerdos, y esos recuerdos, decía la hermana Vania, los tienes que llevar a Cristo. ¿Para qué? Para que sean arrancados de ti. Tú ves redes sociales, que creo que sí lo haces. En esta semana también salió en redes sociales, hermano, un reel, no sé si era reel o algo así, y dice, ¿qué pasaría si volvieras a ver al amor de tu vida muchos, muchos años después, como 30 y tantos, 40, 50 años después? Lo sientan frente a frente y dice, no hubo necesidad de palabras, sus ojos lo dijeron todo. Bueno, hermano, para el mundo eso es muy romántico. Hasta yo me enternecí, pero, pero delante de Dios, no. Tu único y primer amor debería ser Cristo. Tu único y primer amor. Y si Cristo es tu único y primer amor, entonces, si estás casado, esa persona que está a tu lado, si es que está aquí, es tu único amor humano. ¿Vale? No hay otros. No hay otros. Ese es tu único amor. Un poquito traqueteado el amor, pero sigue siendo tu amor. ¿Sale? Entonces, hermano, esa es la palabra de ciencia. Una persona que está empapada de conocimiento para poderte dar una explicación de lo que el texto bíblico dice acerca de qué? De la vida en general. ¿Vale? Así. Fe, el don de fe. La palabra griega es pistis y entre otras cosas designa persuasión, credibilidad, convicción de una verdad o de la veracidad de Dios. No se trata de fe para salvación en este caso, no está hablando de esa fe. ¿De qué está hablando entonces, hermano? Sino en la capacidad de creer que determinada cosa va a pasar. El mejor ejemplo que tenemos de ellos son los misioneros, que parten a servir a lugares lejanos. Ellos ejercen su fe cuando dejan todo para buscar las almas perdidas en sitios lejanos. Todos los creyentes verdaderos tenemos fe, pero hay algunos entre nosotros que tienen fe en las verdades bíblicas o en la veracidad del Señor, más allá de la que tienen los demás. A ellos se refiere este don. Su actitud de confianza plena en el Señor alienta a otros y los anima a imitarles. ¿Sabes que Dios me bendijo a mi hermano con una mujer de fe? Cuando vinieron el hermano Carlos y la hermana Tere, cuando fuimos a comer, el hermano Carlos le dijo a mi esposa, tú eres la mujer que Polo necesitaba. Por eso Dios te escogió para casarte con él. Porque si tú hubieras conocido a este hombre, cuando yo lo conocí, no tenía confianza para nada de que Dios lo hubiera perdonado. De todo se sentía culpable, de todo. Para él nunca iba a alcanzar a Dios. Yo ni me acuerdo, hermano. Pero así me verían. Y me contó algo que ya a mí se me olvidó. ¿Te acuerdas cuando nos bajamos? Creo que andamos trabajando juntos porque de repente el jefe tenía aquí con nosotros. Dice, dejamos de trabajar porque estabas tan decaído que tuvimos que ir a platicar a un cerro y ahí te tuve que ministrar de parte. Yo ni me acuerdo, hermano. Pero sí le creo. Sí le creo, hermano. No tienes idea cómo me costó creer que Dios me había perdonado. Es bien difícil cuando le has fallado a Dios creer que Él te perdona. Entonces, personas, hermano, como yo, que de repente se dramatizan por todo, ¿no? Esta semana pasó algo así más.
Ya nos habían autorizado un servicio y de repente que nos dicen, ¿qué crees que ya no? Y tú así, y mi esposa, tranquilo, todo está bien. Dios tiene el control. Y entonces dije, Señor, ¿te acuerdas que te estuve pidiendo? Ayúdame nada más, solamente ayúdame, Señor. Y seguimos adelante, hermano, pero requieres personas de ese tipo de fe, de ese calibre de fe, hermano, que crean que las cosas pueden pasar. ¿Vale? Hay otras cosas que yo sí sé y lo he comprobado que Dios resuelve, sí o sí. Pero en esas áreas, hermano, por eso es que Dios me dio la esposa que me dio. Dones de sanidades, simplemente es curación. ¿Sale? Al final de la era apostólica, este don dejó de ser operativo, pues tenemos evidencia, como mencionábamos anteriormente, que hubo algunas enfermedades que los apóstoles no sanaron. Escuchen, primera carta a Timoteo 5:23. Pablo le sugiere un remedio a Timoteo debido a la mala calidad del agua de esos tiempos, lo que enfermaba de su estómago. Te sugiero que ya no tomes agua, sino toma un poco de vino por causa de tus malestares estomacales. Y de ahí mucha gente se agarra. Ahí está, Pablo le dice que se aviente unos alcoholes. No, espérate. Deja el alcohólico que llevas dentro, no está hablando de eso. ¿Sale? En aquel tiempo, hermano, no había doctor Simi. No había el Ángeles del Pedregal ni ningún otro hospital, hermano. Lo que usaba, ¿cuál era? Vino. ¿Para qué? Para amortiguar el dolor. ¿Sale? Esa es la razón. No había el marihuanol, no, esas cosas no existían. ¿Sale? Entonces, necesitas ubicarte, hermano, en el contexto en el que Pablo lo está diciendo. Segunda carta de Timoteo 4:20. Pablo tuvo que irse y este hermano quedó enfermo. Pablo no lo sanó. ¿Quién es 2 Timoteo 4:20? Y Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Por qué Pablo? Que la gente iba con los paños y los pasaba por su persona y los enfermos sanaban. ¿Por qué no sanó a Trófimo? Qué mala onda, Pablo. Hermano, porque el don de sanidad no es algo que tú puedas operar a diestra y siniestra. Yo voy a orar y la gente va a sanar y a lo mejor se muere. ¿Te acuerdas de, perdón que siempre ponga este ejemplo, hermano, pero fue muy famoso este ejemplo del hermano Julio Melgar? Y ahí estaba esta, no sé si sea hermanita, prima o no sé. Y no aceptamos un no por respuesta y dijo, Dios, pues se muere. Y se murió. Y se murió, todito. Y no sé cuántos más, y muy conocidos, oraron que se iba a sanar y se murió. Porque no es algo, hermano, que nosotros tengamos, es si Dios quiere. ¿Vale? Entonces, hermano, ese don, si lo quieres ver así, no está vigente. ¿Qué otro ejemplo? Segunda carta a Timoteo, no, espérame. Filipenses 2:27. Estando con Pablo, este hermano Epafrodito casi muere. Pablo no hizo nada para sanarlo. Filipenses 2:27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Te das cuenta? Porque Dios tuvo misericordia. Esa es la razón por la que muchos de nosotros, hermanos, todavía estamos de pie, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Qué más? Desde luego, aún ocurren sanidades milagrosas, pero no con la intervención portentosa de los seres humanos como antes. Así, hermano, que la próxima vez que usted, por pura casualidad, hermano, hermana, no ora por mí, y la gente sane, no piense, yo lo sane, no. Usted no fue, ¿vale? Eso es obra de Dios, totalmente de Dios. Usted lo más que le corresponde, hermano, es como si fuera usted la burra de Balán, nomás porque Dios quiso, usted habló, ¿sale? Hacer milagros, realizar hechos poderosos y maravillosos era la capacidad sobrenatural dada a los creyentes de la iglesia primitiva para producir prodigios que evidenciaban la resurrección de Jesús. Pues en el nombre de Jesús los hacían, siendo que él estaba vivo. Comentamos en una entrada anterior el propósito de estas señales especiales, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
Tampoco en nuestros días este don está operativo, pues el propósito original para el que eran necesarios ya ha sido resuelto por Dios de otra forma. La Biblia está terminada ya. ¿Cómo se llamaba el chico que se cayó cuando se quedó dormido? Eutico, no sé, Eutico. Se cae porque Pablo está disertando, se duerme por las velas, tanto pum, se muere y Pablo lo resucita. No Pablo, o sea, cuando digo Pablo, hablo en el poder del Espíritu Santo, Pablo lo resucita, ¿sale? Bueno, el día de hoy, ¿por qué no pasa eso, hermano? Porque ya la Biblia está terminada. No hace falta esas manifestaciones porque nosotros creemos que Cristo está vivo. Pero en aquel entonces era necesario para que supieran esas credenciales que Pablo tenía, nadie más las tenía. Ningún otro profeta se menciona en la palabra de Dios que resucitara muertos. En el Antiguo Testamento dos, si no, mi memoria no me falla, Elías y Eliseo. Obviamente el Señor Jesús, explico, pero hablo de seres humanos 100% humanos. Cristo es 100% humano, Cristo, pero 100% Dios. Ahora, profecía. En griego, profeteía, profetes, derivada de un compuesto más pequeño que es femi, que significa mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno, hablar o decir, afirmar. En este sentido, continúa operativo, pues quienes nos enseñan y predican en nuestros púlpitos hacen justamente eso. Muestran y afirman las palabras que Dios dice en la Biblia para nuestra edificación. Y ya hablamos en una entrada anterior acerca de las implicaciones de este don de profecía y las razones de por qué no está operativo en lo relacionado con anuncios de hechos ¿qué? Futuros. Yo lo que estoy haciendo en este momento, hermano, es estarle develando lo que el texto bíblico dice en cuanto a los dones del Espíritu, y por eso es profecía. ¿Por qué? Vino a mí palabra de Jehová y yo te la dije. Y es todo. Pero es de lo que ya está aquí. ¿Vale? Ahora, discernimiento de espíritus. En griego, diacrino. Separar completamente, retirarse, oponerse, discriminar, por implicación decidir, diferencia, distinción, distinguir, examinar, hacer diferencia, juzgar. Todo eso implica, hermano, discernimiento de espíritus. ¿Qué significa esto, hermano? Era necesario en la era apostólica, pues todavía habían varios lugares a los cuales no llegaban aún los escritos de los apóstoles. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué es lo que estaba pasando en aquel tiempo, chicos? Que la gente decía, no es cierto. Cristo era espíritu simplemente, Él nunca se encarnó. Primera de Juan 4, 1 al 3. Primera de Juan, primera carta de Juan. No el Evangelio de Juan, primera carta de Juan. ¿Vale? Capítulo 4, versículos 1 al 3. Entonces, hermano, el asunto es este. Esta gente, como los gnósticos, decían, el cuerpo es malo, el cuerpo se va a quedar en la tierra y el espíritu se va con Dios. Por lo tanto, lo que tú hagas no afecta a tu espíritu, tú y yo somos salvos. Mentira. Y afecta mucho, hermano. ¿Qué sentiría usted, hermano? Y sea sincero, ¿qué sentiría usted si yo el próximo domingo le dijera, hermano, he decidido dejar el ministerio? ¿Sabe qué? Yo me vuelvo a mi vida antigua, ahí nos vemos. ¿Qué pasaría con usted? Con los más maduros dirían, hermano, vamos a orar por usted para que Dios lo rescate. Pero a los que son pequeños, les puedes arruinar la vida, hermano. Esas cosas apartan a las personas de la fe. Esas cosas hacen que las personas ya no quieran saber nada de Dios, porque dicen, todas las religiones son iguales. Y piensan que esto es una religión, hermano. Y esto no es una religión, esto es una forma de vivir.
forma de vivir, hermano, fíjate cómo estás viviendo, decía la hermana Vania en la mañana. No pienses que eres salvo, hermano, solamente porque vienes a la iglesia. ¿Cómo vives? ¿De qué manera vives cuando nadie te ve? ¿Qué haces? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? ¿Es templo del Espíritu? ¿O es una narcotlapalería? Que le metes todo. ¿Cómo te alimentas? Hermano, hoy nos vamos a dar un pequeño permisito. Pero quiero confesarle algo, hermano, para que usted sepa que yo no le pongo cargas nada más porque soy el pastor. De un tiempo para acá, platiqué con mi esposa y le dije, oye, ¿te parece si nos cuidamos un poco más tú y yo? Porque ya no somos unos niños. Ya tienes 50, yo tengo 55, hermano. Y dijeron mi abuelo, y vas pa' viejo, ¿vale? Entonces decidimos, hermano, por acuerdo mutuo, hacer solamente 2 comidas en todo el día. Por cuestión de salud. ¿Vale? Desayunamos a tal hora y nuestro último alimento es antes de las 6 de la tarde y después ya no comemos nada hasta el próximo día. Por cuestión de salud. Y sabes también por qué, hermano, por cuestión de tener la mente clara. De poder tener tiempos de oración, hermano, que me ha servido mucho este tiempo sin trabajo y sin todo, me ha servido mucho para buscar el rostro de Dios. Para eso me ha servido y se lo agradezco profundamente al Señor. ¿Vale? Jamás te voy a decir o te voy a mandar a hacer algo que yo no haría. Eso tiene que ver con discernimiento de espíritu, hermano. Esta es la forma en que se probaban los espíritus, es decir, la disposición del corazón y las motivaciones de las personas que andaban predicando cosas en aquellos días para saber si quien hablaba por ellos era el Señor o el anticristo. No implica cosas sobrenaturales ni extraordinarias, pues en este pasaje hallamos la forma de probar los espíritus sencillamente explicada. Déjame, te quiero aclarar esto y el día de hoy te pido paciencia, hermano. Quiero terminar ese tema hoy, salvo que vea que no se puede, lo alargamos la próxima semana. Pero quiero explicarte algo acerca de la predicación, hermano. Si yo, por ejemplo, quisiera hablar, quiero hablar acerca de la inmoralidad sexual. Y entonces yo digo, es malo ver pornografía y es malo la fornicación y es malo el adulterio, ¿sale? Y agarro y saco entonces un montón de datos científicos. Porque si tú tienes relaciones jóvenes y tienes relaciones fuera del matrimonio, mira, te puede dar gonorrea y te puede dar sida ¿vale? Y entonces después agarro, mira, y aquí tengo un versículo. Eso, hermano, no es predicación, ¿eh? Eso es que tú agarres y construyas una mesa. ¿Alguien sabe lo que es una mesa? Sí. Esta es tu tabla. Y entonces yo agarro un versículo y se lo pongo aquí. ¿Cómo se vería una mesa con una pata? Exactamente. Y entonces sigo mi argumento y busco otro versículo y se lo pongo aquí. Ya tiene 2 patas. Y sigo buscando versículos, hermano. Eso, hermano, no es predicación. Eso es que tú le comuniques ideas a la gente y le vayas metiendo versículos para que respalden tu idea. La predicación, hermano, es tú tomas un texto bíblico y lo explicas parte por parte. Eso es predicación. Lo demás, hermano, son ideas muy bonitas, pero son ideas humanas. Y eso es lo que pasaba en aquel tiempo, hermano, con los falsos maestros, con los falsos profetas. ¿Cómo respaldan los falsos maestros y los falsos profetas sacarte dinero? Primero te hablan que tienes que dar y después, mira, aquí está Malaquías y aquí también está y también este. Y ahí ya apuntalaron su enseñanza para lograr su objetivo.
El objetivo del predicador, hermano, es que tú comprendas el texto bíblico para que el Espíritu Santo haga una obra en ti y que te haga sentir el peso del pecado. ¿Vale? Cuando nosotros le hablamos a un joven acerca de que se aparten del pecado, porque eso no le agrada al Señor, lo hacemos en el estricto sentido, joven, de que tú entiendas que te puedes evitar muchos problemas si sigues el consejo de Dios, ni siquiera el de tus padres, ¿eh? Porque a veces los padres somos un poco raros para aconsejar a las hijas. Búscate un hombre de bien. No, 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 espérame, búscate un hombre conforme al corazón de Dios. Porque te puedes conseguir un hombre de bien, pero ¿qué tal si te sale borrachito? ¿Qué tal si te sale drogadicto? ¿Qué tal si te sale infiel? No, no es un hombre de bien, es un hombre que tenga temor de Dios. Hijo, fíjate bien con la mujer que te vas a casar, que no esté chimuela, ¿no? Que esté bonita. Así eran mis tiempos, hermano, ¿eh? Búscate una mujer guapa. Lo que nunca te dijeron, hermano, es que después se le va a quitar. Es en serio. Digo, si tú tuvieras millones y millones, hermano, bueno, pues la mandas a operar y todo, y siempre va a estar así. Pero si no, por ley de vida, hermano, todo lo que está arriba se va a caer, todo. ¿Entendiste, va? Sí, es que, ¿por qué la Biblia diría que vana es la belleza y pasajera la hermosura? ¿Por qué diría eso la Biblia, hermano? Porque es así. Mi esposa no es la misma chica de 28 años con la que me casé. No es la misma chica de 28 años. Y yo obviamente tampoco. ¿Sale? Entonces, no, cásate con una mujer temerosa de Dios. Como la que describe Proverbios 31. Una mujer que esté ahí a tu lado siempre bajo cualquier circunstancia. Que va a orar por ti, que va a animarte, que va a interceder para que el Señor haga su obra en ti y tú puedas entender cuál debe ser tu conducta como cabeza de familia. Porque también Proverbios dice, es mejor un bocado en el terrado de la azotea que banquete en casa espaciosa con mujer rencillosa. Eso no es bueno, hermano. Como tampoco es bueno un esposo que nomás esté. No hiciste esto, no hiciste aquello. No lo dice Proverbios, pero se aplica igual, ¿sale? Ahora, géneros de lenguas. Ya hablamos mucho sobre las lenguas, ¿te parece? Tanto dijimos que eran ¿qué? Idiomas, ¿sale? Y el día de hoy, hermano, ¿necesitamos que alguien nos traduzca los idiomas? No. Ya está, hasta ahí traductor chat GPT, ¿no? ¿Cómo es? GPT. Chat GPT. Oh, para que no se enojen los extranjeros que tenemos aquí. Ya vimos eso hasta el cansancio. Don de servicio, del griego diaconía, que significa, entre otras cosas, servicio como sirviente, ayuda, quehacer, servicio, servir, socorro, ministerio, administración. Son tan necesarias en las iglesias personas que tengan este don, personas que ven las necesidades que hay, sean de la naturaleza que sean, y se apresuran a buscar el modo de resolverlas y no descansan hasta que lo han hecho. No sé, hermanos, usted es curioso. Y se había dado cuenta que había un montón de manchas como de agua, porque luego se filtra el agua aquí, y había como sarro. Al rato dése una vuelta, mire ya. Porque Dios va usando a las personas para eso. Están pendientes las láminas, hermano, no crea, ahí tengo el dinero que este hermano dio. Dijo, ahí están lo de las láminas, nada más que no ha dejado de llover, ¿vale? Entonces, ya me ha dicho el hermano Agustín,
pastor, lo que pasa es que tengo que venir muy temprano y si las quito y llueve, pues todo eso se va a mojar. Entonces necesitamos que de plano deje de llover, hermano, y hacemos lo de las láminas. El dinero ahí está, si quieres se lo enseño. ¿Vale? Está guardado, hermano. No es mío, se me dio para eso. Y así, hermano, de verdad, sería tan hermoso, hermano, que todos en esta iglesia dijeran, ¿sabe qué, hermano? Ahí está. Y en serio, un día se lo dije, si quiere hacemos una cuenta aparte, y ahí lo dejamos. Y lo controlamos entre 2 o 3 personas para que no se puedan hacer retiros de esa cuenta, menos que las 2 o 3 personas autoricen. Para que vea, hermano, que ese día no se toca. ¿Vale? ¿Ustedes se acuerdan cuando unos hermanos me dijeron, yo le pongo los micrófonos, que son estos, hermano, yo le pongo el teclado, el otro teclado está ahí, ese que usamos los viernes para transmitir. Ahí está, hermano, lo que dieron para eso se usó. No me lo quedé yo, hermano. Eso que le quede claro. Pero este servicio, hermano, este don, cómo me encantaría que se lo dieran a todos, hermano. Te lo dije, hermano. Por cierto, gracias a todos los hermanos que de su corazón dieron. ¿Sale? Entonces, este es el de servicio. Dedican su tiempo, esfuerzo y recursos para ello sin el más mínimo pesar. La persona que tiene este don sirve a otros más allá del ordinario, más allá de lo que la Biblia manda para cualquier otro de los creyentes, pero en general todos los creyentes tenemos este don. Gálatas 5:13. ¿Qué dice? Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servíos por amor los unos a los otros. Pastor, el día de hoy no tengo para regresarme a mi casa. Perfecto, hermano, no se preocupe, aquí está. Porque también debes entender eso, ¿eh? No todo es a la iglesia. Si el pastor tiene que dar también. O sea, no todas las ofrendas son para el pastor, ¿eh? ¿Cuánto es lo que ocupa? 200, 300 pesos. Tú como pastor estás obligado a darlo. No todo es a la iglesia, hermano. Iglesia, los hermanos no tienen para regresarse y cada 8 días, no. ¿Y usted, pastor, cuánto da? ¿No? No, porque sea ejemplo. Usted como pastor sea ejemplo. Ahora, esta es una orden para todos. No dice que sirvan a otros solamente los que tienen el don para hacerlo. Servíos por amor los unos a los otros. Hermano, dejemos un poquito a un lado el orgullo, ¿le parece? Es que yo no me quedo porque yo no puse nada. No se preocupe, dentro de 8 días usted compre todo y nos quedamos otra vez. ¿No pasa? Pues sí. Si es por falta de eso, ¿no? Ahora, enseñanza. ¿Dónde enseñanza? Del griego didascalía. Instrucción, la función o la información. Enseñanza, enseñar doctrina. ¿Qué implica el don de enseñanza? Esto implica que la persona que ejerce la actividad de enseñar a otros debe ser él mismo un estudioso apasionado de la Biblia. ¿Cuántos aquí, hermano, son maestros que nos apoyan en dar clases, hermano? Usted tendría, desde que usted sabe que va a dar clase, tendría que estar estudiando su lección bien hecho. Hermano, bien hecho me refiero a lo siguiente, de una vez se lo aviso a todos los hermanitos que enseñamos. El salón de ahí, hermano, así como lo recibes de limpio, así lo tienes que dejar. Esa es tu responsabilidad cuando tú eres maestro. Nada de que ahí dejaron el resistol, ahí dejaron los niños, todo bien cochino. Que venga otro y que lo... Tú eres el que diste la clase, tú lo resuelves, hermano. Por el amor de Dios. Saca las copias que te cuesten, en serio. Oiga, hermano, no me imprime. Te voy a imprimir un cachetadón, lo que te voy a... Gasta de tu dinero, hermano. Gasta de verdad con gusto, que no te pese. Voy a llevarles unos dulces a los niños. Deme esas paletitas de a peso. No, hermano, por el amor de Dios. Compra algo que te duela, por lo menos. ¿No? Es que es en serio. Lo haces para el reino de los cielos. Lo haces para el Señor.
ni siquiera es para mí. Invierte tu dinero y hazlo bien, invierte tu tiempo y hazlo bien. Me encanta eso, hermano. Yo a veces me molesto con mis hijos porque ellos lo saben, ¿eh? Ya tienes tu clase para el próximo domingo. Desde el martes, miércoles estoy ahí fastidio y fastidio. No te quiero ver el sábado estudiando, ¿eh? Porque eso no se hace así. ¿Qué más, hermano? No puede enseñar lo que no sabe. Vamos a hablar de los dones. ¿Qué son los dones, pastor? ¿Qué pasó? Tú estudiaste, ¿no? No, pero es que usted es el pastor. Ahora, hermano, si nunca inviertes en libros, ni en comentarios, ni en Biblias, es obvio, hermano. No, y no todo se baja de internet. Por favor, ten cuidado, porque no sé si te acuerdas de unos hermanos que estuvieron aquí en la iglesia, ¿no? Se volaban las de Cash Luna y yo, no, ten cuidado. Yo traía una palabra, pero el Señor me la acaba de... No estudiaste, baquetón, ¿sale? ¿Qué más? Esto requiere mucha oración, esfuerzo y dedicación. En la actualidad, por la falta de creyentes apasionados por el estudio bíblico, abundan buenos habladores que creen que enseñan la Biblia. Es lo que le dije hace rato. Estuvo bien fuerte la predicación, les tiré con... No hablaste tú, o sea, perdón, no habló Dios, hablaste tú. ¿Sale? No sirvió de nada. La gente no fue edificada, la gente no aprendió nada. ¿Sale? Que creen que enseñan la Biblia, pero en realidad casi ni la hojean siquiera. Y lo peor es que encuentran fieles oyentes en muchas personas, al igual que ellos. No dedican tiempo para estudiar la Biblia y evaluar con ella lo que oyen. Se tragan entero el discurso rimbombante, pero vacío de estos oradores hábiles. Escuché una vez un reconocido pastor en mi país al que una señora le comentó que en su ciudad habían estado ocurriendo apariciones de niños fallecidos. ¿Saben qué contestó el pastor? Él dijo claramente que en ese lugar se había abierto una puerta espiritual. Imagínense, las almas de los inquietos niños se le estaban escapando a Dios por una puertecita. El Dios creador del cielo y la tierra no puede tener controladas las almas de los niños, así que cuando Él se descuida, ellos se les salen del cielo y vienen a jugar a la tierra. Pues sí. ¿Te acuerdas de esos que dicen, es que abres puertas espirituales? ¡Wow! ¿Y cómo las cierras? Cuéntame, a ver, vamos a platicar, hermanos. ¿Cómo hacemos para abrir puertas espirituales? ¿Dónde están las puertas, hermanos? Yo no he encontrado una sola. Es que si tú ves una película del exorcista, abres una puerta espiritual. Pero eso me interesa, eso me interesa. ¿Cómo le hiciste para abrir esa puerta? ¿Y se te coló el exorcista nada más o también Freddy Krueger y todos los demás? Hermano, es que dice que cuando Dios abre una puerta no hay quien la cierre y cuando Él la cierra no hay quien... Es que estás fuera de contexto completamente. Dice si Dios, no nosotros. Ahora, ¿qué sí puede pasar, hermano? Que vas a permitir influencias en tu vida. Si yo me lleno de esas cosas, hermano, al rato esas situaciones van a traer complicaciones, sugestiones para que me entiendas, ¿va? Y al rato voy a andar viendo moros con tranchetes en todos lados, voy a andar viendo gente que le gira la cabeza en todos lados. Pues sí. ¿Vale? O sea, si yo me dedico a ver eso, hermano, ¿has leído la Biblia, hermano, cuando dice Pablo, los ídolos nada son? ¿Has oído cuando dice que detrás de los ídolos lo que hay son demonios? Eso es lo único que puede pasar, hermano, que tú puedes provocar ser una persona muy influenciable y que entonces sí, los demonios puedan atormentarte o puedan sugestionarte o puedan hacer estragos en tu vida. Eso sí
Y es una realidad, hermano, simplemente por la única y sencilla razón que te voy a explicar a continuación. ¿Alguien se acuerda cuando el Señor guiaba al pueblo de Egipto por el desierto, que había columna de fuego y qué? ¿Y nube? ¿Qué pasaría, hermano, si alguien se quedaba, o sea, cuando tocaban la trompeta y el pueblo partía, si esa persona dice, hoy tengo flojera, yo no me voy con el pueblo, yo me quedo aquí? ¿Qué le hubiera pasado? Si era de día, se muere en el desierto, ¿no? Y si era de noche, en el frío, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Se salió de la cobertura de qué? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Estás en la cobertura de Dios? Porque si no, mi niño, mi niña, hermano, hermana, usted fue el que no siguió al Señor. El Señor sigue para adelante. Ay, es que te ama tanto el Señor que se va a regresar por ti. No, en serio que no. Él te va a traer con cuerdas de amor o con vara, pero te va a traer. ¿Sale? Ahora, estoy de acuerdo con quien piense que enseñar a grupos es una actividad para personas que tengan habilidad especial para hacerlo, pero también es cierto que cada uno de los creyentes puede ser maestro en un ámbito determinado. Los padres son maestros de sus hijos. Las mujeres mayores son maestras ¿de qué? De las más jóvenes. Eso está en Tito 2. Que las ancianas enseñen a las jóvenes. Bueno, sí, ahí está, ¿ven? Ya, además eran puras pilas. Ahora sí que póngase las pilas, pastor, ¿no? Ya está. Bueno, eso creo. Eso está en Tito 2. Quien esté impartiendo un curso de discipulado a un nuevo creyente también es su maestro. Es decir, no debemos pensar que no estamos ejerciendo ese don porque no enseñamos a un grupo de nuestra iglesia. Dios ha puesto a alguien bajo nuestra responsabilidad para instruirle y tal vez lo estamos instruyendo desde hace mucho tiempo y no nos hemos dado cuenta. ¿No ha pensado en el hecho de que unas cuantas mujeres de la iglesia podrían estar observando e imitando su comportamiento? Usted es su maestra. ¿Qué les está enseñando? Imagínense que mi hija llegara aquí con microfalda, pintada como para carnaval, con un top y se parara aquí a ministrar al Señor. ¿Qué ejemplo sería para las demás jovencitas? Si la hija del pastor va así, ¿qué vale? ¿No? Escucha, hermano, tú no le puedes decir a la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, chicas, ustedes no se pueden estar en una relación con un inconverso y que tu hija o tu hijo lo hagan, y mucho menos que se casen con uno. No puedes. No tienes autoridad para enseñar la Biblia. No puedes decirle al pueblo que ellos no pueden y tus hijos sí. Porque tú eres el primero que pecaste contra Dios. Tú que conoces la verdad, debes ser recto. Debes de poner a Dios por encima de tus familiares. Tu esposa no puede estar en pecado, tus hijos no pueden estar en pecado, tú no puedes estar en pecado si eres el pastor de la iglesia. Eso debes tenerlo bien claro, iglesia. Tú no puedes estar en un liderazgo si tu familia no está sujeta a ti. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo. El que desea obispado, buena cosa desea, pero debe ser de esta manera. Porque yo conozco pastores, hermano, que le echan las cargas a la iglesia, pero no hablan de lo que ellos han hecho, de cómo han sido permisivos con el pecado en su propia familia. Y eso no se vale delante de Dios. No eres honesto, no estás siendo honesto. Escucha bien, hermano.
Como tú te comportes puede servirle a muchos, como tú hables puede servirle a otros de tropiezo o de enseñanza. Exhortación del griego parakaleo, que es llamar cerca, invitar, invocar, por implicación, exhortación o consolación, orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolación, consolar, exhortación, exhortar, exigencia. Todo eso significa exhortación, ¿vale? El que exhorta también debe ser un agudo conocedor de la Biblia, pues los creyentes no exhortamos basados en nuestras opiniones, sino en lo que la Biblia dice. Escuche, tú no puedes agarrar y decirle a alguien, pues yo no creo que Dios se enoje si me echo una copita de vez en cuando. Tú no puedes decirle a los creyentes, pues yo no creo que Dios se enoje si yo le llevo serenata a mi esposa con música del mundo. ¿Qué dice Dios? Sed santos como yo soy santo. Hermano, yo conozco, y mi esposa te lo puede decir, las que quieras, hermano. Conozco las canciones que quieras, que tú ni conoces, ¿vale? ¿Conoces Gancho Ganchito? No, ¿verdad? No sabes ni por qué te estoy diciendo eso, ¿sale? No tienes idea. Bueno, yo podría, hermano, tomar cualquier canción. Mi esposa y yo cumplimos el próximo mes 22 años de casados. Bueno, yo ya le compuse una canción que le enseñé a mis hijos para que ese sea mi regalo. Y se la compuse yo, hermano. No fui y agarré nada para expresarle lo que hay en mi corazón por ella. Si yo tengo que ir con el diablo para que me diga cómo decirle a mi esposa que la amo, imagínate, estoy más perdido que él. O sea, agarro lo que le da pleitesía a Satanás para decirle a mi esposa que la amo. Qué miserable corazón tienes, hermano, de verdad, te lo digo así. Hermana, si tú necesitas usar música del mundo para expresarle tu amor a tu esposo, qué pobreza espiritual tienes. Que no salga nada de ti. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Te diste cuenta? Saqué mi versículo y apuntalé en mi mesa. ¿Poco no? Eso es lo que te explicaba hace rato, hermano. No, eso es ser legalista. Dile a Dios que es legalista, porque Él dice, sean santos como yo soy santo. Lee el Antiguo Testamento, hermano, para que dejes de estar de ignorante. Ustedes no harán nada de lo que hacen, ni imitarán, ni adorarán a los dioses de las otras naciones que están a su alrededor o a su lado. Ustedes son un pueblo especial, apartado para Jehová. Lee la Biblia. Ahí está. No puedes. Pues el pastor dirá lo que quiera. Yo soy libre en Cristo. No creo, hermano. No creo, hermana. Si ese es tu pensar, no creo que seas libre. Yo creo que estás más esclavizado al pecado de lo que tú te has dado cuenta. Porque yo tendría que recurrir a lo que no agrada a Dios para expresarle a mi esposa, muchas gracias por 22 años de estarme aguantando. 25 con los 3 de novio, ¿vale? Mano, esto es así. Ahora, se suele creer que exhortar es solamente llamar la atención, reprender e incluso regañar a los hermanos en sus faltas o pecados. Pero entre los significados que engloba la palabra griega no hallamos esto. Quienes piensan así, por eso rehuyen exhortar a otros, aunque saben que pueden y deben hacerlo, porque creen que deben ir a regañar a la persona. La idea de esta palabra es llamar a la persona, aparte a la persona que necesita ser exhortada, exponerle bíblicamente lo que Dios dice acerca de su conducta equivocada, imprudente o pecaminosa, alentarlo a mejorar
orar por él. A ver, hermano, venga para acá. Quiero comentarle lo siguiente. Veo que usted así, y así, y así, y así. Yo le animo, hermano, a que ponga en orden su vida. Y ya. Eso es exhortar. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vino hace 8 días? ¿Por qué no vino? ¿Qué le pasa? ¿Cree que Dios es su juguete? No, hermano, ¿sabes quién quiere que lo exhortes? Nadie. Hermano, ¿te sucedió algo? Sí, hermano, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no tengo ni para comer, no tenía dinero. ¿Por qué no quieres exhortar? Porque Dios dice, suple su necesidad. Y pues somos bien agarrados, tampoco no. Eso es exhortar, hermano. Ah, no, entonces yo no tengo ese don, pastor. Ni ese ni otros, ¿va? Sin duda que si la persona es creyente verdadero se sentirá triste por su falta. Entonces también la exhortación incluye que consolemos a este hermano y le animemos a mejorar. Escucha, una vez el hermano Juan me comentaba, pastor, ¿usted por qué deja servir a la gente así como? Es que no, tendrían que estar aquí bien temprano. Y yo entiendo, hermano, porque el hermano Juan fue formado así, así lo formó Dios, ¿sale? Al hermano Juan le puso en su corazón, usted me va a servir de esta manera, pero eso fue al hermano Juan. Si usted me pregunta a mí, hermano, yo estoy 100% de acuerdo con el hermano Juan, porque a mí también me formaron así. A Dios se le sirve con excelencia y usted llega temprano porque si llega temprano a su trabajo, que no llegue temprano aquí. Pero así fuimos formados nosotros, ¿ok? Y no todos tenemos ese mismo sentir. Y esa es la razón, hermano, de que muchas veces Dios ve el corazón y dice, bueno, este lo pongo aquí porque este sé que va a dar, sé cómo es su corazón para conmigo. Los demás es diferente. Y entonces, hermano, Dios con el paso del tiempo te da la capacidad de entender que no todos crecemos al mismo ritmo, ¿vale? Y que tienes que ser consciente de muchas cosas que conmigo no fueron conscientes. Por ejemplo, al que fue mi pastor, el primer pastor, no le importaba que fuéramos padres jóvenes y que nuestros niños estuvieran chiquitos. Tú tenías que estar ahí antes de las 9 de la mañana, si no, no ministras. Tenías que estar ahí. Y tenías que quedarte el domingo hasta las 9 de la noche. O sea, estábamos de 9 a 9, bueno, desde antes. ¿Vale? Era todo el día en la iglesia, hermano. Y nunca se puso a pensar, hermano, que teníamos problemas. Pero era una congregación como 50 veces esta, hermano. Y había un montón de servidores. Y ahí podías delegar un montón de cosas. Pero debes entender que necesitas ministrar el corazón de las personas. Necesitas ministrar sus vidas. Y eso implica que comprendas que tienen situaciones difíciles en su vida. Eso, hermano, es la exhortación, ¿sale? Nuestros pastores exhortan desde el púlpito, pero en realidad todos debemos ser capaces de ejercer este don unos a otros. Hebreos 3:13 dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, no dejes de venir, hermano. Me preocupa no verte. Me preocupa que ya no tienes el mismo espíritu de antes. ¿Qué es lo que le decía Cristo a la iglesia, a la primera iglesia, cuando le dice, has dejado tu primer amor? ¿Me explico? Pero eso es exhortar, llamarle. Hermanos, que no tengo datos, pues cárgale, hermano, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, cárguele. Hoy se pueden mandar mensajes de voz, WhatsApp, o sea, hoy todo. ¿Sí me explico, hermano? Que yo no soy el pastor, ni lo serás. En serio. Porque ¿con qué corazón te va a llamar el Señor? Repartición, del griego metadidomai, que significa entregar, compartir, entregar, dar, repartir. La idea de este don no es repartir hábilmente algo que otra persona nos dio para distribuirlo. No es eso. Mira, hermano, lo que la iglesia le da. No, eso lo trajeron los hermanos. ¿Vale? Se trata de repartir lo nuestro.
Hermano, ¿por qué no hacemos un convivio? Ah, claro que sí, hermano, pero deme, pastor. Mi Dios no me habló. No, que salga de ti, hermano. ¿Lo ve? Por eso decía al comienzo que estos dones no son de la preferencia de la mayoría. Encima de todo, la Biblia dice que quien reparta lo haga con liberalidad, es decir, generosamente y sin pesares, sin preferencias ni acepción de personas, y que no comparta de lo que le sobra o cosas sobre las que piense, bueno, en vez de botarla se la voy a dar a fulano, tal vez ella le haya utilidad. ¿Sale? Ven, te doy esto. ¿Para qué sirve? Para nada, por eso te lo estoy dando. ¿No? Ya está fea. A mí ya no me sirve, pero te la regalo. No, hermano, que le cueste. Regale algo que usted se pondría. ¿Sale? Presidir, del griego proistemi. Estar delante, gobernar, ocuparse, presidir. Aunque esto se aplica mayormente a los pastores, hay otros espacios de donde se ejerce este don de diversas formas. Quien dirige el culto lo preside hasta que el pastor pase a predicar. Si el director de culto dice que nos pongamos de pie para orar, lo hacemos. Si dice que cantemos el himno 328, lo cantamos, etcétera, etcétera, etcétera. Si se le pide a alguien que dirija una oración en la congregación en la clase dominical o que dirija un culto en alguno de los hogares de los hermanos, la Biblia dice que debe presidir con solicitud, del griego pseude, que significa con velocidad, rapidez, fervor, anhelo, prisa, prontamente, con solicitud, con diligencia. Hermano, por favor, pase usted y ore. Por lo menos diga, pónganse de pie. Algo diga, hermano, por el amor de Dios. ¿No? No, presidirse es así. A ver, hermanos, vamos a orar al Señor. ¿Vale? Vamos a bendecir el nombre. Se tiene que notar, hermano, que usted tiene un fervor por el Señor. Se tiene que notar que lo que usted hace para Dios lo hace. Yo sé, hermano, que los nervios aquí te matan. Yo lo sé. El día de hoy, hermano, a cualquier iglesia que me invitan a compartir, hermano, siempre se me hace un nudo aquí en la panza. Ya no se nota tanto, hermano, porque, bueno, ya son muchos años. Pero tú siempre dices, no diga algo que alguien lo vaya a agarrarlo mal, porque entonces ya echa a perder todo. Pero eso es presidir, hermano, con alegría, a lo que usted va. Ahora, ¿qué más significa esto, hermano? No dice en ningún momento que solo presidan los que hagan más bonito y lo hagan más bonito y dinámico. Solo dice el que preside. Puede ser dirigir una oración, significa que debe haber llegado al culto con una buena disposición y no de mala gana. Dirigir cualquier otra reunión que le pidan significa que tiene que ir a esa reunión. ¿Y qué tal si planeaba ausentarse? Por eso decimos que no todos desean o procuran estos dones, aunque sepan en su interior que podrían desempeñarlos bien, no quieren incomodarse. Por ejemplo, hermano, durante muchos años mi esposa y yo nunca nos fuimos de vacaciones. ¿Sabe por qué? Porque teníamos un ministerio que atender en la iglesia. Éramos los directores de alabanza en aquel tiempo y aparte teníamos un grupo de ancianos y teníamos un montón de cosas. ¿Vale? Por cierto, hermano, la próxima vez que usted vea que algo no se está haciendo en la iglesia, pregúnteme a mí. ¿Vale? Porque de donde salen todas las directrices es de mi parte. Mi esposa y todos los demás ministros, hermano, no se mandan solos. Se hacen cosas porque yo las autorizo, si no, no se hacen. ¿Ok? Deja de estarle echando pleito a los ministros de la iglesia. Ahora, ¿tiene usted tantas ganas de que las cosas se hagan? Hágalas usted. ¿Por qué no se barrió el patio? Bárralo usted. ¿No? ¿Por qué el pastor trae cochinos su carro? Lávelo usted. ¿Le parece? Una capa de protección, a mí me gusta. No, es en serio, hermano. O sea, luego le echan bronca a los ministros. El pastor es el que autoriza o deja de autorizar. Sencillo como eso, hermano. No se enferme por eso, ¿le parece? Ahora,
Y nunca nos ausentamos, hermano, y por eso nos íbamos de vacaciones, porque tú no te puedes ir cuando se te pegue la gana. ¿Sale? Yo sé, hermano, que por eso en diciembre, hermano, les decimos, los 2 últimos domingos no hay servicio, porque yo sé que ni van a venir. Hermano, va a haber un servicio de acción de gracias por la Navidad. No, hermano, ni siquiera es Navidad, ni siquiera nació el niño Jesús el 24. ¿Sale? Y ya no es niño, por cierto. Hay que arrullar al niño, pastor. No. ¿Sale? No. No celebramos Navidad en esta iglesia, no cantamos villancicos, no. Mejor pásesela con su familia, ¿le parece? Por eso es que nosotros le decimos los últimos domingos 24 y 31 no hay servicio. Vamos a dar gracias a Dios por el fin de año y nada más como 5 changuitos aquí junto con el pastor y su familia. ¿Por qué? Porque todos los demás andan de vacaciones. Pues mejor pásela con su familia. ¿Para qué lo hago venir si no quiere venir? Le damos 2 semanas de vacaciones, hermano. Tómelas. ¿Sale? Pero yo, hermano, tengo que estar aquí para el primer servicio del año, porque ese es mi deber. Si usted todavía no tiene esa clase de compromiso, que Dios lo conviccione, hermano. Yo sé a quién le sirvo. Yo sí sé a quién le sirvo. ¿Vale? Sé lo que ha hecho por mí. Sé lo que ha hecho por esta iglesia. Y esa es la razón por la que yo, hermano, cuando me ausento, solamente me ausento lo que es necesario. ¿Vale? Pero eso es lo que a mí Dios me conviccionó. Usted necesita ser conviccionado por Dios, no por el pastor. ¿Le queda claro, hermano? Ahora, último y terminamos. Váyanle pasando a los músicos porque ya está durmiendo la congregación. Hacer misericordia. Tampoco le gusta a nadie, hermano. Lo que es repartir, lo que es exhortar, presidir. Hacer misericordia. La persona que hace misericordia lo hace tanto en palabra como en obra. Y la Biblia le manda hacerlo con alegría. Se deleita de manera extraordinaria en ello. No porque se siente bien consigo misma de hacer algo bueno para alguien más, sino porque sabe que ha obedecido al Señor y ha beneficiado el cuerpo de Cristo. La semana pasada, hermano, cuando yo le pedí su apoyo, se lo pedí porque a mí es lo que Dios puso en mi corazón que yo debía hacer, ¿sale? Y no lo hago cada 8 días. Pero a veces la fe de los hermanos necesita ser alentada. Necesitan entender que si confían en Dios, Dios hará las cosas. Pero yo le dije, hermano, pero esa no es mi situación. La fe que yo tengo es diferente a la fe de cada uno de ustedes. Y yo sé, hermano, por experiencia, que debo esperar en el Señor. ¿Vale? ¿Y qué Él hará? No sé cómo, pero lo va a hacer. ¿Vale? Pero no puedo pedirle a usted que tenga la misma fe que tengo yo, porque no es la misma relación con Dios ni la misma necesidad. Así que, hermano, cuando podamos hacer bien, hagámoslo, ¿le parece? Solamente hagámoslo. Si está en su mano, haga el bien. Y hágalo y no pregunte ni por qué ni para qué. Siéntase bien con Dios diciendo, Señor, cuando Cristo caminó esta tierra, hacía el bien. Y bendecía a todo el que podía bendecir. ¿Vale? Y no esperaba nada a cambio, hermano. Yo no espero ni gratitud ni nada, hermano. Solamente quiero que usted entienda. Hace muchos años atrás, hermano, a mí no me hubiera importado nada. Mientras yo tuviera para mi alcohol y para mi droga, que el mundo ruede.
Pero si Cristo vive en mí, hermano, y si su Espíritu Santo gobierna mi vida, yo tengo que hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Se deleita de manera extraordinaria en ello, no porque se siente bien consigo mismo de hacer algo bueno por alguien más, sino porque sabe que ha obedecido al Señor y ha beneficiado el cuerpo de Cristo. Todos podemos hacer misericordia en mayor o menor medida según nuestras posibilidades, pero a veces no todos queremos hacerlo, a pesar de que sabemos que la Biblia nos lo manda. Lucas 6:36 y terminamos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Me decía en la semana una hermana: pastor, no fue mucho, pero mire, aquí está para el hermano. No lo había visto hasta el día de hoy, hermana, a quien ya sabe de quién estoy hablando, el día lunes. Ahorita le voy a hacer entrega de lo que usted me dio. No lo había visto el hermano. ¿Sale? Pero eso sí, usted puede estar seguro, hermano, nada que usted me dé para otra persona me lo voy a quedar. Y también le digo esto, hermano, y no es por orgullo ni por mucho menos, pero jamás le voy a decir, hermano, si tengo alguna necesidad. Yo voy a esperar en Dios. Que Dios le hable a su corazón. Porque si esto no le habló, hermano, nada lo va a hacer. Usted ya escuchó. Es su deber y el mío ver por esta casa. Te lo vuelvo a repetir, hermanos, si usted es desconfiado, tiene toda la razón. Abrimos una cuenta aparte y ahí almacenamos el dinero que usted dé para la casa del Señor, para que vea que no se usa para otra cosa. ¿Vale? Pero una cosa sí le puedo decir, hermano, jamás le he pedido nada que yo no haría. Todo lo que usted ve aquí, hermano, se ha comprado muchas veces sin que usted aporte nada. A lo mucho nos han financiado, pero no nos han dado para pagar, hermano. Yo nunca le diría nada que yo no haría. Aún podríamos decir muchas cosas sobre los dones espirituales, pero por ahora vamos a dejar aquí. ¿Le parece? La próxima semana vemos otra cosa. Cierre sus ojos un momento.